Te cuento que me puse a investigar un poco más acerca de cómo era la procrastinación, sobre todo en la mente de una persona que de pronto no tiene como esa fuerza de voluntad bien implantada. Y algo muy normal que a cualquier persona le puede pasar, porque digamos que yo he logrado una fuerza de voluntad muy grande, pero yo recuerdo que cuando inicié en el 2022, iniciando, las cosas no eran así. Entonces me di a la tarea de encontrar una investigación o una presentación que nos mostrara de manera simple, porque es que hay muchos estudios científicos que las conexiones neuronales, que tal cosa, entonces son muy complicadas y a veces para las personas se les enreda mucho entender ese tipo de términos, ¿no? Entonces, por eso me di a la tarea de encontrar esta presentación y encontré. Este es el orden de la presentación, entonces vamos a explicar el estudio de Tim Urban, que fue una charla TED que encontré demasiado buena y que realmente yo me ponía a autoanalizar todas las cosas que me habían pasado y digo, esto fue la verdad lo que a mí me pasó y de una manera pero magníficamente explicada, o sea, la verdad es magnífica. Te lo explicas, mejor dicho, literalmente con plastilina y tú lo entiendes muy pero muy bien. Después yo te voy a proponer una forma en que vamos a eliminar la procrastinación de manera definitiva en nuestras vidas. ¿Cómo fue mi proceso? Te voy a proponer dos formas que vienen dependiendo del caso que vamos a ver en el punto número uno. El tercer punto, vamos a revisar unas encuestas que hicimos en nuestra comunidad y en el cuarto, pues simplemente vamos a hablar de qué tal nos pareció esa charla, qué tal nos pareció la reunión y qué podemos aportar sobre todo. Entonces, seguimos. Y bueno, lo más importante que vamos a entender en la presentación es lo siguiente. El primer punto es la mente de un procrastinador profesional. Entonces vamos a distinguir dos tipos de partes. Entonces, por un lado está esta parte primitiva que simplemente está impulsado por un tipo de disparadores como son la seguridad y la supervivencia. Simplemente nuestros antepasados tenían estos disparadores porque simplemente querían salvaguardar sus vidas y de pronto afuera cuando salían pues había muchos peligros. Entonces digamos que este disparador es totalmente normal en nuestra parte primitiva, que es representada justamente por un monito. A este mono le gusta, a esta parte le gusta la satisfacción inmediata, le gusta, mejor dicho, estar siempre teniendo placer o teniendo placer por las cosas que hace, le gusta la verdad sentirse bien, le gusta lo fácil y lo divertido. Este personaje única y exclusivamente vive en el presente, no está pensando en qué hizo mal, en qué hizo o qué va a hacer en el futuro, no, solo le importa el presente, él quiere sentirse bien en este momento presente. Y es un personaje demasiado disperso, entonces no, tengo que hacer esta cosa, después esta cosa, no, pero después recordé que tengo que hacer una cosa, entonces es un personaje que no tiene nada claro y es representado por un monito. Por otro lado está el tomador de decisiones racional, que somos nosotros, muy conscientes de que tenemos que hacer cosas para lograr cada una de las cosas que nosotros necesitamos, cada una de esas metas, tenemos que empezar a trabajar, elaborar un plan y estar ejecutando justamente ese plan para lograr nuestros objetivos. La parte racional es muy, pero muy consciente de eso. Más que estar pensando ahorita en el presente, está pensando en un futuro, entonces está diciendo, bueno, yo para lograr este resultado tengo que hacer el día de hoy esto. Eso es una de las grandes diferencias que tiene con esta parte primitiva. Es una persona también que es bastante enfocada, entonces dice, bueno, únicamente tengo que hacer esto y me va a dar este resultado. Entonces, cuando hacemos esta comparación de las dos personajes que tenemos aquí, identificamos un autosabotaje. Un autosabotaje es, yo digo una cosa, pero mis acciones reflejan otra. Entonces, todas las personas dicen, yo quiero tener éxito en mi vida, pero realmente no estás trabajando por él. Eso es el autosabotaje, el cual nos induce el monito, nuestra parte primitiva. Entonces es muy importante entender que cuando aparece este tipo de pensamientos de la parte primitiva nos están autosaboteando, nos estamos autosaboteando. Aunque no lo creas, estos dos personajes pues tienen cosas en común y yo pues autoanalizando todo lo que me había pasado, yo digo, efectivamente sí tienen cosas en común. Y te voy a dar un ejemplo puntual de lo que a mí me pasa personalmente. Y es que, digamos, yo cuando me levanto a las 4:30 de la mañana, si yo no he dormido bien, si me siento cansado, yo no voy al gimnasio.
Entonces ahí está entrando esa parte primitiva y esa parte en donde dice, bueno, si no has descansado bien, de pronto vas a tener un día en el que a las 4 de la tarde ya te vas a sentir cansado, entonces yo prefiero descansar bien. Entonces por eso esas dos partes que tienen en común es más, o sea, hacia mi caso, un descanso merecido. Entonces, a pesar de que son dos personas totalmente diferentes, dos personalidades, dos tipos de pensamiento, dos personajes distintos, hay cosas que tienen en común. Y cuando esas cosas en común, no quiero decir que sean malas, sino que realmente son cosas que nosotros podemos aceptar. No hay que crucificarlas tampoco, ni ser 100%, mejor dicho, racional, y porque nosotros también somos humanos y necesitamos pues un descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Por un lado, te puedo decir que esa parte primitiva es influenciada y le gusta esas actividades de alta dopamina, las cuales tienen el efecto de tener una baja resistencia en nosotros. Entonces tú dices, bueno, esta actividad me satisface mucho, entonces pues bueno, yo no va a presentar mucha resistencia. Por otro lado, las cosas que le gusta hacer a nuestra parte racional son de baja dopamina, es decir, generan dopamina, pero no en los mismos rangos que esa parte primitiva, esa parte de las distracciones. Entonces nosotros personalmente presentamos una alta resistencia con este tipo de cosas. Bueno, siguiente, ya vamos a explicar cómo el proceso literalmente de cómo es esa interacción entre esas dos partes en nuestra cabeza. Entonces, inicialmente tenemos los dos personajes, el tomador de decisiones racional y el mono, nuestra parte primitiva, que le gusta esa satisfacción inmediata. Y este mono, cuando nosotros estamos al control, cuando decimos, bueno, tenemos que hacer esto, empiezan a ver las excusas, empiezan a aparecer. Entonces le dice, bueno, hoy tengo que hacer esto, pero no, o sea, tengo mucho tiempo, o sea, ¿por qué mejor hoy descanso? Mira, son las 8 de la noche, yo mejor pues me pongo a ver de pronto un video, me pongo a ver una serie, hace rato no me veo una película, me la voy a ver, y de pronto puedo comprar una comida rápida y me paso espectacular la noche. Tú que trabajas tanto deberías, de pronto esto no es de todos los días, aprovecha. Entonces empiezan a aparecer ese tipo de excusas. Y es cuando el mono nos empieza a autosabotear. ¿Qué pasa? Que llega un momento en donde hay dos escenarios. Si tú tienes una fecha límite, te puedo asegurar que sí o sí vas a terminar haciendo esa actividad que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque simplemente aparece un sentido de urgencia que si bien o mal, pues vas a presentar las cosas o mal o las vas a presentar regular, pero lo vas a hacer. Entonces por ese lado estamos bien. Pero te puedo decir que las cosas más importantes que nosotros podemos llegar a hacer en nuestras vidas no tienen fecha límite, no tienen urgencia. Entonces esas cosas que nosotros queremos hacer, pues realmente las postergamos por años, incluso por décadas. ¿Quieres iniciar un negocio? ¿Quieres hacer X proyecto grande para tu vida? No tiene una fecha límite, entonces simplemente no lo haces, comienza un nuevo año, te lo propones, pasa medio año, llega noviembre y dices, no, este año no fue el otro, y así pasamos año tras año. Y eso nos hace ser espectadores de nuestra vida, es decir, que parece que nosotros colocáramos una película y estuviéramos viendo nuestra vida, sin tomar acción, que es lo más importante. Entonces, vamos a explicar por un lado cuál es el proceso cuando hay una fecha límite. Y yo te voy a proponer también dos maneras en el punto número 2 para solucionar y ejecutar esas actividades, esas metas, cuando no hay una fecha límite, que son las actividades más importantes. Bueno, entonces aparece el sentido de urgencia. Entonces, en esta parte, cuando nosotros identificamos una fecha límite, sabemos que la vamos a completar sí o sí porque existe este sentido de urgencia. Tim Urban lo identifica como el monstruo del pánico. Entonces, este es el monstruo del pánico. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Cuando aparece el monstruo del pánico, pues el mono se espanta, corre hacia su refugio y nosotros empezamos a tener control. Entonces, este monstruo aparece cuando el sentido de urgencia se activa, es decir, cuando faltan un día, faltan 2 días, o cuando nos falta una semana para presentar ese proyecto importante que tenemos. Y por eso es que hacemos las cosas en tiempo récord, las hacemos mal hechas, y yo te digo, y a ti, o sea, eso es justo para ti, o sea, te gusta presentar las cosas regulares, te representa presentar cosas a medias. Entonces eso es algo por lo menos que yo siempre me pregunto, y
y la verdad no me siento cómodo con eso, pero es algo que a mí eso ya me pasaba anteriormente. Entonces, cuando aparece el sentido de urgencia, volvemos a tomar el control de todas las cosas que necesitamos. Entonces, cuando aparece, simplemente completamos esa actividad, a pesar de que nos toque trasnochar, no importa lo que hagamos, pero siempre la completamos. Y bueno, entonces, como por aquí teníamos dos escenarios, ya revisamos el escenario cuando tenemos una fecha límite, que bien o mal lo terminamos haciendo, pero las cosas más importantes de nuestra vida no tienen fecha límite, no tenemos urgencia. Y yo identifiqué dos maneras en las que yo resolví esos dos, empecé a hacer esos proyectos que no tenían fecha y empecé a trabajar por ellos. La manera más básica, se puede decir que la menos potente, fue la siguiente. Decir, bueno, yo me estoy distrayendo, yo llegué a identificar antes de iniciar este proceso que empezaba a procrastinar era porque yo me estaba distrayendo con cosas que me quitaban tiempo, como por ejemplo las redes sociales. Yo era supremamente adicto a las redes sociales en ese entonces. Y eso me inducía justamente a procrastinar, porque si tenía un proyecto para hacer cuando en ese entonces estaba estudiando en la universidad y posteriormente hice una especialización, yo simplemente pues había veces que me ponía a investigar y después me ponía a ver un video en YouTube de algún resumen de algún partido. Entonces, por medio de una distracción aparecía esa procrastinación. Entonces, cuando las identifiqué, empecé a trabajar tiempo después en limitarlas, en decir, bueno, le voy a dedicar menos tiempo a esta distracción porque me está haciendo procrastinar. Y después simplemente la eliminé. Entonces, esa es la manera número uno que yo te propongo, que no es la más potente. Siento que hay una muchísimo más potente, pero realmente yo siento que pasa una o dos veces en tu vida. Y es la siguiente. Encontré una fórmula analizando todo lo que me llegó a pasar en mi vida y que me hizo pasar de mi versión más lamentable a esa versión que hoy es, que es un Andrés que trabaja en dos lugares distintos, que pues, uno de esos lugares es un negocio propio y que tiene su emprendimiento y aún le quedan espacios para compartir información de valor con las demás personas. Entonces es un cambio del cielo a la tierra, literalmente. Entonces yo identifiqué que más o menos en el 2001, terminando la pandemia, yo estaba cansado de mis resultados, es decir, yo estaba, el primer ingrediente es justamente eso, estar cansado de estar mamado de las cosas que estás viviendo, de estar diciendo, se me está pasando el tiempo y yo no estoy haciendo nada con mi vida, no estoy trascendiendo, se está haciendo realidad ese miedo que yo tenía. Entonces, ese es el primer ingrediente. El segundo ingrediente es encontrar una oportunidad. Entonces, recuerdo que después de estar diciendo, bueno, yo necesito cambiar, necesito enfocarme en algo, encontré una oportunidad. Y la oportunidad fue por medio de un amigo que yo como era adicto a las redes sociales, entonces miraba sus estados y él vestía de marca, vestía bien. Y marcas de diseñador y toda la cosa. Y siempre etiquetaba una tienda. Y después de verlo tanto, le dije, o sea, ¿será que es la tienda de él o qué? Porque es que siempre, o sea, le está haciendo propaganda siempre. Y eso solo tú lo haces cuando es tu negocio, porque te sientes orgulloso. Y sucede que le pregunté ese día que si ese emprendimiento, que si esa tienda era de él. Era una persona que había crecido con las mismas condiciones que yo, que había compartido algún tiempo de mi vida también conmigo y que compartimos ese tiempo pues jugando fútbol, en una escuela de fútbol. Y sucede que me dijo que sí, efectivamente esa tienda era de él. Me dijo, bro, yo llevo 5 años trabajando en esta tienda, es mi emprendimiento. Y yo vi los seguidores, entré a la página, vi los seguidores, 70.000 seguidores. Y yo dije, wow. O sea, en ese momento mi cabeza me explotó. Yo dije, wow, o sea, si esta persona lo puede hacer, yo que conocía y que compartía tiempo con él, yo también la puedo hacer. Entonces ahí identifiqué una oportunidad de que realmente sí se podía vivir y dedicarse a uno a vender cosas por internet. Antes lo había hecho, vendía cosas por Mercado Libre con mi hermano y demás, pero en esta vez sí se me iluminaron los ojos, se me agrandaron, se me dilataron los ojos y dije, wow, esta es mi oportunidad. Identifiqué la oportunidad. A raíz de eso compré un curso de ventas por internet y el último ingrediente que para mí fue fundamental fueron los hábitos. Entonces en ese mismo momento en que identifiqué la oportunidad, yo estaba juicioso, haciendo ejercicio y también leyendo. Fueron los dos primeros hábitos que yo llegué a incorporar. Los dos primeros. El ejercicio me sirvió justamente para trabajar esa fuerza de voluntad, para volverla robusta, robusta.
y la lectura simplemente me iba cambiando mi mentalidad. Entonces en ese momento justamente estaba leyendo Padre Rico, Padre Pobre, que realmente es el libro que me indujo a emprender, y después leí Club de las 5 de la mañana, que fue el libro que me ayudó a tomar acción. El capítulo 2, Mentalidad Diaria para llegar a ser legendario, fue específicamente el capítulo que me llevó a tomar acción. Entonces con estos tres elementos logré enfocar justamente mi energía, y después de esto noté que hay un multiplicador en donde si llega a pasar el tiempo y tú sigues mejorando día tras día, vas a llegar a tener ese éxito personal que tú deseas. Vas a encontrar ser esa mejor y vas a ser esa mejor versión tuya. Y yo cuando miraba justamente ese 1% mejor, yo me decía, wow, me puse a analizar lo siguiente. Estaba mirando justamente por aquí el perfil, el Instagram que tengo, y yo me ponía a ver justamente estos videos, los primeros videos que yo hice. Entonces, El ejercicio es entender que hay cosas que se deben hacer sí o sí, no negociables. este era Padre rico, padre pobre, sin dudas. Este Fue el que me dio el ánimo inicial para el emprender. ejercicio, Padre Rico, Padre Pobre. El fracaso nunca me sobrecogerá porque mi determinación para tener éxito es lo suficientemente poderosa. El fracaso nunca me sobrecogerá porque mi determinación para llegar a tener éxito será lo suficientemente poderosa de El Vendedor Más Rico del Mundo. Y yo veía esto. El 1% mejor se ve de la siguiente manera. Entonces, pasar de justamente esto a llegar, y este fue uno de los últimos videos que yo, bueno, estoy haciendo, y es justamente esto. Te daré un spoiler de todos los libros que tú puedas leer acerca de desarrollo personal. Todos tienen Es pasar de hacer ese tipo de videos a un poquito más elaborados, con mucho más conocimiento, y te aseguro que, aunque no ha pasado mucho tiempo, apenas año y medio, se ven muchos, pero muchos cambios. Entonces ese es el efecto del 1% que yo he identificado. Entonces, estas es para mí las dos fórmulas que me llevaron justamente a pasar de dejar de procrastinar, pasar de ser una persona pues que realmente era impulsada por esa parte primitiva de satisfacción inmediata, a ser una persona muchísimo más racional, que no le importaba ni siquiera cómo se sentía, sino que hace las cosas justamente como hoy, que no importa si hay alguien se conecta, no, pues simplemente se cumple y se va proyectando y ejecutando cada una de las cosas que se van escribiendo. Aquí justamente dice reunión comunidad, se está haciendo sin importar si hay alguien o no hay nadie, simplemente es eso, dejar de ser emocional y actuar, que los resultados se van a ver.